El frío de la piedra se le clavaba en la espalda, y la humedad de la hierba le calaba los huesos hasta la médula. Claire Randall abrió los ojos, no a la familiar luz tenue que se filtraba por las cortinas de su posada, sino a una bruma densa y húmeda que envolvía las colinas como un sudario. Su mente, habituada al orden y la lógica de la enfermería y la posguerra, luchaba con desesperación por asimilar la desconcertante realidad. El aire olía a tierra mojada y a pino, una fragancia primitiva y salvaje. Pero el sonido, que debía ser el de las gaviotas del mar, tan característico de la costa, había sido sofocado por un sonido parecido al retumbar sordo y amenazador de los cascos de los caballos y el chirrido metálico del acero al chocar. Era un sonido de guerra, de violencia, de una época que solo había conocido en los libros de historia. El pánico se apoderó de ella, una ola helada que la dejó sin aliento. Apenas unos momentos antes, había estado con su esposo Frank en el círculo de piedras de Craig Nadun, un lugar sagrado y silencioso. Ahora, en un solo instante, su mundo había sido borrado. Se sentía como si su vida con Frank, su amor y la promesa de un futuro juntos, fueran solo un sueño. Aquí, en ese lugar ancestral, no había nada más que niebla, el olor a tierra y el eco de una batalla que no le pertenecía. Estaba completamente sola, una forastera en un tiempo que no era el suyo. Apenas unos momentos antes, había estado con su esposo Frank en el círculo de piedras de Craig Nadun, un lugar sagrado y silencioso que parecía pertenecer a otro tiempo, pero no de la forma en que ella lo estaba experimentando ahora. La habían enviado a buscar una planta para la colección botánica de Frank, una simple tarea que había tomado un giro inimaginable. Mientras tocaba la gran piedra hendida, un instante de vértigo la golpeó. No era un simple mareo, sino una sensación violenta y abrumadora, como si su cuerpo y su alma estuvieran siendo estirados y retorcidos al mismo tiempo. Un zumbido en los oídos se intensificó hasta volverse un rugido ensordecedor, y luego, tan rápido como había comenzado, se desvaneció, dejando un silencio aterrador. Y de pronto, todo era diferente. La ropa que llevaba, su vestido de tweed y su abrigo, tan perfectos para una excursión de un día, ahora no la protegían del frío inclemente de la mañana. Su tweed, que antes le había parecido práctico y elegante, ahora se sentía pesado y ridículo en medio de un páramo salvaje. No había camino, no había señales, solo la neblina que la envolvía como un sudario. Se dio cuenta con horror de que no solo había viajado en el espacio, sino también en el tiempo. Y la vida que había conocido con Frank, el futuro que habían planeado juntos, se había perdido en un solo instante. Un terror helado se apoderó de Claire, un miedo primitivo que la paralizó. Su mente, con toda su lógica y su entrenamiento, se negaba a aceptar lo que sus sentidos le decían. Pero la evidencia era abrumadora, el mundo que conocía se había desvanecido por completo. No había el familiar sonido de los coches en la carretera, ni el zumbido reconfortante de la electricidad en el aire. El refugio de una vida moderna, con sus comodidades y su seguridad, ya no existía. En su lugar, el paisaje era rudo y salvaje, un lienzo de páramos, niebla y colinas indómitas. La neblina que la rodeaba no era solo del ambiente, era un reflejo de su propia mente, que luchaba por comprender cómo podía ser 1743, una fecha que solo existía en los libros de historia que su esposo Frank tanto amaba. Era un número vacío, una página en un libro, y ahora era su realidad. El sol se había escondido tras una colina para dar paso a un mundo ancestral, lleno de peligros y completamente desconocido para ella. El corazón se le encogió con la comprensión de su absoluta soledad. Estaba desarmada, sin un mapa, sin un plan, sin nadie que pudiera ayudarla. Era una forastera en un tiempo que no era el suyo, una extraña en un lugar donde cada rostro y cada sonido eran una amenaza. El pánico crecía en su pecho, un grito silencioso que la obligaba a moverse, a correr, a buscar una salida. La vida que había compartido con Frank, una vida que se reanudaba con la promesa de una segunda luna de miel en las románticas tierras altas, se sentía ahora como un sueño lejano, desvanecido por la densa niebla escocesa. La esperanza de un futuro en paz, después de años curando los horrores de la guerra, se había esfumado por completo.
En su lugar, Claire se encontró de repente rodeada por un mundo de clanes rivales y castillos de piedra. Un mundo donde los hombres no vestían de tweed y corbata, sino de kilts y pieles, y donde la lealtad se ganaba con la espada. Pronto, Claire se vio a merced del clan Mackenzie, un grupo de hombres robustos, duros como la piedra y tan desconfiados como un lobo. No veían en ella a una turista perdida, sino a una espía inglesa con acento extraño y modales aún más extraños. Sin embargo, su instinto de supervivencia y sus conocimientos del siglo XX le proporcionaron una inesperada ventaja. La enfermera que había curado heridas de guerra, que había luchado contra la gangrena y las infecciones, ahora se encontraba en un mundo sin penicilina ni antisépticos. Sus manos, que antes suturaban con hilo estéril, ahora aprendían a remendar miembros dislocados con la misma destreza que ataban nudos de cuerda. Para aliviar las fiebres y las infecciones, tuvo que recurrir a la sabiduría de la tierra, usando hierbas silvestres y remedios que había aprendido de la curandera del clan, Gales Duncan. Cada curación, cada pequeño acto de bondad, era un paso más para ganarse la confianza de un grupo de hombres que la vigilaban con ojos cautelosos. Su profesión, su pasión por sanar, era su única defensa en un mundo arcaico y hostil, y se aferraba a ella con toda la fuerza que le quedaba. Fue en medio de ese caos que apareció Jamie Fraser. No era solo un guerrero más del clan, sino un hombre con una presencia que lo hacía destacar. Con una cabellera roja que resplandecía como el fuego y unos ojos azules que parecían ver más allá de las apariencias. Jamie estaba gravemente herido, con un hombro dislocado y profundos cortes. Mientras Queo lo curaba, sus manos expertas trabajaban sobre su piel, pero fue su mirada la que la desarmó por completo. A diferencia de los otros hombres del clan, él no la juzgó ni vio en ella a una intrusa. En sus ojos no había desconfianza, sino curiosidad y una profunda calma. La veía como lo que era, una mujer valiente y fuerte que, a pesar de las circunstancias, se negaba a doblegarse. Entre las curaciones a sus heridas y las largas conversaciones bajo el cielo estrellado, una conexión inexplicable floreció entre ellos. Compartieron historias, risas y silencios cómodos. Jamie escuchaba a Claire hablar de su mundo futuro con una fascinación que la hacía sentir menos sola, y Claire encontraba en él una lealtad y un honor que le recordaban a las virtudes que creía perdidas. Era un amor que desafiaba el tiempo, que se reía de la lógica y que se construía sobre la improbable base de los 200 años que los separaban. En el corazón de la Escocia del siglo XVIII, donde el futuro era incierto y el pasado un recuerdo lejano, Claire y Jamie encontraron en el otro un refugio, un hogar que no estaba atado a ninguna época, sino a la simple e innegable verdad de sus corazones. Claire se encontraba atrapada en una encrucijada emocional insostenible. Su corazón se había dividido, y cada latido resonaba con el eco de dos vidas y dos amores. Se debatía entre la lealtad a Frank, su esposo en el siglo XX, un hombre al que amaba con una ternura forjada en años de historia compartida y la promesa de un futuro juntos. Y un sentimiento tan profundo y avasallador por Jamie Fraser que la hacía dudar de todo lo que creía conocer sobre sí misma y el amor. El rugido lejano de las gaitas, que antes le había parecido un sonido extraño, ahora la llenaba de una emoción compleja. Era la llamada de una tierra salvaje, de una cultura vibrante y de una lealtad de clanes inquebrantable, una lealtad que ella misma empezaba a sentir por los Mackenzie y, sobre todo, por Jamie. Pero esa misma intensidad traía consigo el peligro constante, las reyertas, las batallas por la independencia, la brutalidad de la época. Todo la atraía con una fuerza magnética, prometiéndole una vida de pasión y aventura, y a la vez la aterraba con la amenaza de la pérdida, la violencia y el olvido de su propio tiempo. La pregunta se repetía en su mente como un mantra agotador, especialmente cuando el círculo de piedras de Craig Nadun parecía llamarla en sus sueños. ¿Debía intentar volver a Craig Nadun y a su propia vida? ¿Regresar a Frank, a la comodidad de un mundo moderno, a la seguridad y a la familiaridad? ¿O debía quedarse en ese tiempo pasado con el hombre que la amaba y que ella amaba? Abrazar un destino incierto, lleno de peligros pero también de una felicidad que nunca había imaginado posible. El peso de esa decisión era casi insoportable,
una balanza en la que se sopesaban dos futuros, cada uno con su propio precio y su propia promesa. El conflicto en su interior era un campo de batalla silencioso. Su corazón gritaba por Jamie, un eco constante que la llamaba a la vida en las tierras altas, a la pasión y a la aventura que solo él le ofrecía. Pero su mente la torturaba con el recuerdo de Frank, el hombre de su tiempo, el esposo que la amaba y le esperaba, el ancla de su vida pasada. El amor que sentía por ambos no era comparable, era como si fueran dos amores de naturalezas distintas, uno forjado en la familiaridad y el otro en la pura y salvaje emoción. Cada día, la decisión se hacía más pesada, más imposible. Los momentos de tranquilidad eran una rara excepción, la mayoría del tiempo, la carga de su elección la abrumaba. Se había convertido, irónicamente, en una forastera en su propio tiempo. Una vez que había vislumbrado la vida en el siglo XVIII, su realidad anterior parecía plana y sin color. Pero tampoco podía decir que perteneciera completamente a ese nuevo mundo. Era una mujer que pertenecía a dos mundos y a dos amores, una existencia fragmentada y dolorosa. En el frío de la noche escocesa, con el viento aullando a través de los páramos y las estrellas brillando con una luz cruel e indiferente, Claire se encontraba a solas con su dilema. Con cada respiración, se preguntaba si alguna vez encontraría un lugar donde el corazón y la mente estuvieran en paz, un lugar al que realmente pudiera llamar hogar, sin el eco del pasado ni la incertidumbre del futuro. Se preguntaba si su alma, dividida entre dos épocas y dos hombres, podría alguna vez unirse de nuevo.